Bienvenidos amigos a Toda una Vida. Yo soy Alfredo Sánchez y hoy converso con una de las cineastas más interesantes que tiene este país, que es Malena Roncayolo. Malena estudió en la Sorbona, en París, y tiene toda una vida dedicada al cine como productora de algunas de las películas de tu esposo Thelman Urguelles y también tu propia producción, que es muy interesante. Sí. La última, de verdad, es una película que yo recomiendo a todos los venezolanos que la vean, porque es una película, un documental que se llama De Navío, Ron y Chocolate, que cuenta la historia de esos venezolanos que con raíces corsas vinieron para trabajar en lo que era la fuente de la riqueza en Venezuela en el siglo XIX, ¿no? Sobre Y todo antes, en el siglo XIX, sí. Y que era principios el del siglo cacao. XX, sí. En Allá varias a oleadas. Río ¿No? Caribe, ¿no? Sí, a toda la zona de Paria. En una parte, pero también llegaron, digamos, a la zona de Maracaibo, que subieron luego la gran mayoría hacia las zonas andinas a trabajar con el café y el cacao. Bueno, déjame darte las gracias por la invitación. A Es un ti, placer. Malena, por venir. Estar aquí es un placer, sin duda. Y esa es la última historia, que es la historia de unos inmigrantes muy particulares, porque fueron los que reconstituyeron, o constituyeron, mejor dicho, a la Venezuela, digamos que de alguna manera tenemos, ¿no? Fueron parte de esas personas que se dedicaron a hacer que Venezuela se convirtiera en un país con las características que ha tenido hasta la fecha, ¿no? Te hago una pregunta, Malena. Sí. Tú que estudiaste esa etapa y esa Venezuela antes del petróleo, sí. ¿Crees que será un mejor país que el que tenemos actualmente? ¿Para el futuro, dices tú? No, el país que teníamos, el país exportador de cacao. Bueno, ser exportador de cacao y de café, que en algunos momentos tuvimos inclusive el primer puesto como exportadores, traía una ventaja, digamos, en comparación con el petróleo, que era un trabajo que tenía que hacerse constantemente y que era un trabajo laborioso. Llamaba mucho a la gente a trabajar el campo, a no venirse y amontonarse en las grandes ciudades, sino que se trabajaba la tierra, ¿no? Y eso traía sus ventajas, pienso yo, porque, mejor dicho, las desventajas del petróleo es que, bueno, el petróleo nace solito, el petróleo da sus frutos y el gobierno que, digamos, que es el que lo extrae, de alguna manera, es el que posee todo ese poder. Mientras que de la otra manera, cuando tú eres industrial, cuando tú eres agricultor, cuando tú trabajas la tierra, eso está en las manos de los ciudadanos, es lo que quiero decir. Sí. Y entonces la riqueza puede de alguna manera expandirse a todo aquel que quiera trabajar y laborar fuerte. Entonces, yo aprendí esto fue mucho lo que pasó. viendo tu documental sobre las historias de muchas familias que yo no sabía que venían primero de Córcega y luego otras familias que fueron también fundamentales en el negocio del cacao. Sí. Háblanos de esos apellidos que uno conoce por muchas otras razones, pero no por... Claro. Bueno, es importante mencionar que también ellos se ocuparon del Balatá, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, donde llegaron también muchísimas familias de origen corso. Y llegaron los corsos en el siglo XIX porque es que las guerras napoleónicas y luego la guerra franco-prusiana fueron guerras devastadoras para el pueblo francés. Y entonces los corsos, que eran muchos los llamados a entrar en el ejército, a enfrentar las guerras, cuando veían que había pues un futuro en América, por supuesto la idea del dorado se mantenía, y en efecto era el dorado, porque en ese momento era el dorado del cacao y el dorado del café y el balatá y la zarapia. Entonces todos esos productos, ¿qué hacían los que estaban en Córcega, jóvenes de 18, 19 años? Decían, ¿y la familia? Agarra ese barco y vete para América. Antes que te agarre la guerra. Sí. Antes que te agarre la guerra. La guerra es lo peor del mundo. Eso se acabó. Ahora ya no hay guerras en Europa, bueno, por lo menos no como eran antes. Claro, no eso, no las guerras que cuerpo a cuerpo que existieron en el siglo XIX. Y como te digo, esa fue la fuerza de la inmigración, y por eso es que llegaban en oladas, en fuertes
olas de inmigrantes que llegaban a toda la zona, no tan solo Paria, sino toda la costa venezolana. Venezuela Y como te siempre digo, y el fue Orinoco. una tierra de gracia Claro. y de oportunidades hasta ahora, Maravilloso. que la gente está, al contrario, Claro. huyendo de Venezuela. Y en 1843 se creó el Tratado de Navegación y Comercio, que fue muy importante entre Francia y Venezuela. Sí. En ese momento se incrementó mayormente el comercio entre ambos países, porque claro, en Europa estaba de moda el café, estaba de moda el chocolate, había que tomar café, chocolate, fumar tabacos, todo eso había que hacer en Europa en el siglo XIX. Y eso estaba en América. Y entonces ya ellos tenían relación, Francia ya tenía relación con Martinica y Guadalupe muy particularmente, donde venían constantemente, son islas muy cercanas. Por eso es que se hace un comercio entre Guadalupe, Martinica y Paria importantísimo. Había todo un mundo, mientras Venezuela también se desangraba en sus guerras del siglo XIX, Sí. Paria se desarrollaba enormemente con las islas del Caribe, exportando café, cacao, como te digo, maderas, el añil. Ahora, tu familia también vino Claro. de Córcega y por eso tu interés en hacer la película. Claro, yo Cuéntanos empecé- de esa historia claro. de tus familiares. Claro, yo empecé por un interés, como hay mucho en el mundo hoy en día, de buscar quiénes son tus orígenes, llegarle un poco más cerca. Así comencé yo, pero eso hace como 15 años. Sí. Y entonces, claro, yo sabía y tenía conocimiento, fotos, etcétera, de algunos orígenes de Córcega con ¿Quién respecto fue a el la familia primero que Roncayolo. llegó de tu familia para acá? Claro, lo que pasa es Benoit Roncayolo, el viejo Benoit, que viene, pero en 1834 ya la familia Roncayolo tenía contactos y venía a Venezuela por el café y el cacao porque ellos eran navieros, ellos tenían barcos. Sí. Y ellos traían, por ejemplo, hasta el pensamiento liberal del siglo XIX venía en los barcos. También venía la última moda parisina. ¿Tú te acuerdas que había también las plumas famosas de la francesa? Eso era una cosa que se exportaba desde el Apure. Subías por el Orinoco bajaba, mejor dicho, por el Orinoco hasta Ciudad Bolívar y de ahí salían hacia Europa. Entonces había toda una comunicación con ese mundo, ¿no? Y mi familia, mi bisabuelo, y mi tatarabuelo, que es el que te mencioné anteriormente, logra con Guzmán Blanco la concesión del ferrocarril, de los ferrocarriles andinos. Y entonces es el momento que mi tatarabuelo se asienta en Maracay y se planean 5 ramas de ferrocarriles y se hicieron 3 de ellas, 2 no se concluyeron, pero son el ferrocarril de La Ceiba, el ferrocarril del Táchira y el ferrocarril que iba hacia Cúcuta también. Y ellos, como te digo, traían a su vez, hay un historiador, Viso Carpintero en Paria, que él dice que mi familia con los barcos eran los que traían a los corzos a Venezuela. Exacto. O sea Eran que ellos los que tu transportaban. tatarabuelo es responsable de mucho de esa inmigración maravillosa. Eso Ahí lo dice aprendí yo que mi- los sí. Franceschi, que tienen mucha vinculación con la historia Claro. del cacao, Claro. son unos de ellos. Tengo cartas de los Franceschi Sí, hay- del siglo XIX, Hay muchos de apellidos comunicación. que incluso... Bueno, los Franceschi, los Luciani, los Prosperi, los Luca, son tantas las familias. Igual en Ciudad Bolívar, cuando me dieron la lista de los corzos en Ciudad Bolívar, me sorprendí. Por supuesto está Lichoni ahí, que fue importantísimo, el que puso la mina de oro Sí. del Callao en su máximo esplendor al punto que fue considerada durante aproximadamente cerca de 10 años la mina de oro más rica del mundo, superiores a las minas africanas. Bueno, ese es el dorado del que estabas Ese es el hablando. famoso, sí, claro. El verdadero. Bueno, Mira, toda Figarela, por ejemplo, un una de pequeño las pueblecito se vino con- reseñas más bellas de tu película la escribió precisamente otra descendiente de corzos que Sí. es Elisa Raiz Luca. Sí. Y ella escribió en su blog esto sobre tu película. De navíos, ron y chocolate hay que verla, no solo los que compartimos el interés por los que vinieron de la isla de Córcega, sino todos los que habitamos y queremos el mar Caribe.
esta es parte de nuestra historia. Hay que celebrarla porque es el trabajo arduo de una venezolana que se atreve a contar, que se arriesga a incursionar en el oficio tan duro y completo que es el de narrar imágenes, de narrar con imágenes y con la palabra. Sí. Me siento orgullosa de compartir con Malena la sangre corsa y sobre todo venezolana, escribió Elisa Ray. La familia de Elisa vino de... Fíjate que inclusive mi inspiración, parte de mi inspiración, si se quiere, comenzó gracias al libro que leí de Elisa Ray Lucas, que se llama Te pienso en el puerto. Yo lo recomiendo ampliamente porque es la emigración por excelencia. Pudiera ser un italiano, pudiera ser un español, en el siglo XIX, cómo funcionaba y lo que significaba conseguirse con esta tierra, que bueno, tomaba un mes casi para llegar de nuevo al Mediterráneo, ¿no? Hubo, me imagino, mucha gente que no entró en la película porque son muchos los personajes y muchas las historias, ¿no? Sí. ¿Alguna que se te quedó por fuera que quisieras mencionar que...? Los Vincentelli, por ejemplo, que pude hacerles una notica, también está los Benedetti, que tan solo pude poner fotografía. Son tantos, mira, son tantas familias que de repente se me escapan porque... Hay muchos apellidos corsos que son, que uno por lo general piensa que son italianos, y son italianos porque al final, mira, ahí hay muchas fotos de tu, bueno, aquí está. Aquí estoy disfrazada yo. Exacto. ¿Esto fue en qué película, Malena? Esa es en una pequeña población arriba. Hiciste un papel ahí. Aquí no, estoy ya filmando en París porque la película se filmó en Córcega, en Marsella, que era el puerto por excelencia del siglo XIX, y en París también. Y aquí estás haciendo el papel de... Sí, bueno, de una paisana, fíjate, que está recogiendo el agua. Y esta es la muerte del Conde León, que es el nieto de Napoleón Bonaparte. Esta parte es muy interesante. Es muy interesante. Película. Esta es una historia además que deberías contarla ahorita para que la gente que no ha visto la película se entusiasme a verla, porque es una historia única. Vamos a comentarla antes de seguir viendo esta foto. Ok, el nieto de Napoleón Bonaparte vino a Venezuela porque él trabajaba en la empresa ferrocarrilera, y había un proyecto de hacer todo un ferrocarril, lógicamente por toda Paria. Si ahí estaba el café, el cacao, madera, sañil. Era interesantísimo llevarlo hasta Carúpano, donde llegaban los barcos a recoger la mercancía. Entonces él vino a finales del siglo XIX justamente a organizar las cosas y conseguir el financiamiento de Francia, pero tuvo la mala suerte que a los 12 días le dio la fiebre amarilla. Yo no sé si esa fiebre amarilla, que me lo diga un doctor, si él murió a los 12 días, venía ya con la picada del mosquito o fue en Paria donde la consiguió. Total que a los 12 días de fiebre perniciosa terrible, murió en Carúpano y ahí lo enterraron. Y su esposa, que estaba en Caracas, hay que recordar que las comunicaciones se hacían exclusivamente por barcos, La Guaira, Puerto Cabello, Carúpano, que era un puerto muy importante, fue un puerto importantísimo. Y la viuda del Conde León, no vino a buscarlo, ella se fue para París, regresó. Yo creo, y según lo que he leído, que la gente le tenía terror pues a la fiebre y pensaba que se contaminaba, que era muy fácil contaminarse con ella. Y al Conde León lo enterraron en una urna completamente sellada con otra doble urna encima, y no se sabe con precisión en cuál de las familias... Pero es interesantísimo el cuento de la película, como lo narras. Y además como lo ficcioné, el Conde León sale vestido y sale muriendo y sale inclusive en Carúpano. Mira, porque es una película ficcionada. Hay más fotos sobre, incluso no sé si tenemos un video también de la película. Eso es Murato. Esa es la tierra de Raúl Leoni, en una iglesia antigua, bellísima. Una de las iglesias más antiguas de Europa. Es la iglesita de Murato, donde estoy ahí, ¿ves? Y atrás se ve la montaña maravillosa. O sea que trabajaste en el occidente del país, en el oriente, y también en la zona mira, yo pasé por supuesto Miranda, Distrito Federal,
Anzoátegui, Sucre, Monagas, o sea, buscando ¿Fue la compleja zona. la producción? ¿Cuántos años te tomó No, hacerlo? muy compleja. Me tomó de 3 años a 4 años toda la producción, porque, bueno, lógicamente se me acababa el financiamiento. Es Claro. una película, como pueden ver, que tiene vestuario costoso, por ejemplo, las guerras, cómo hacer Sí. No fue fácil, tuve apoyo de la Villa del Cine. Por supuesto, esto es una película financiada por el SENAC. ¿Cuándo Y la buena podemos volver a parte de ver? empresas privadas corsas. Aquí está la Claro, efectos película. visuales, entonces tiene muchos efectos visuales. Eso tomó como año y medio hacerlo. Sí. ¿Cuándo podemos volver a ver esta película? ¿Tienes alguna próxima exhibición? Y no, pero podríamos programarla. Vamos a hacerlo porque de verdad que hay que ver esta película. Este es un Sí. documental que cuenta una buena parte de esta historia de los constructores de un país. Pero Porque- además ellos no se quedaron allá, como ellos se mezclaron con los criollos. Hoy en día muchísimos de nosotros, el otro día que veníamos del Festival de Oriente, en el autobús donde veníamos 15 personas, 4 éramos descendientes de corsos. Sí, y fíjate que esta es una película que te ha dado la oportunidad de exhibirla en varios festivales. Sí, ¿Dónde has cómo no. estado con esta película, Melina? Bueno, estuve en el Festival de Córcega, un festival hermosísimo con películas de todo el Mediterráneo, griegas, egipcias, películas hermosísimas. Estuvo en el Festival Arretemare, se llama el festival. También estuvo en el Festival de Marsella, de cine latinoamericano, de películas de ficción, y ella fue invitada especial. Y bueno, la pasó muy bien, vino gente de diferentes zonas de Francia. Ahora, a verla. ¿cómo es el trabajo íntimo entre Thelman y tú? Cuando tú estás filmando, él te ayuda como tú lo ayudas a él cuando él está Claro, haciendo? lo producimos, pero a nivel de producción arriba, no en el set. Ahí no permites que se presente. No es posible, ¿no? Que él tiene una personalidad tan arrolladora Sí, sí. que acaba con todo lo que tiene planeado y se lo deshace. No, no es Ajá. posible. No, es interdit, on dit en francés. Pero sí en la producción grande, digamos, para la consecución En del lo que es dinero, el diseño de del la producción financiamiento. de la película, No, y el etcétera. financiamiento, la parte más importante. Ajá. No hay película, sino Ok. tenemos... Y esta es una película muy costosa, conté con el apoyo de familias de Oscar Benedetti, conté con el apoyo de la familia Prosperi. Es indispensable mencionarlo. La Universidad Sí. Simón Bolívar también me apoyó mucho. En fin. Mira, Bueno, aquí hemos está hablado de tu parte de directora, productora, pero también hay una Malena gremialista, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la situación del cine nacional actualmente? Bueno, fíjate bien, esa es una buena pregunta. En los últimos años hemos tenido un apoyo cinematográfico con respecto al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que es la institución que nos acoge a todos, que es la que da nuestro financiamiento, que ha sacado películas muy importantes, ya ustedes conocen todos, ¿verdad? Las películas que han salido recientemente. Ese apoyo ha sido importante. Hoy en día está muy abocado al interior del país, a buscar a cineastas en el interior del país, a apoyar a la gente que tiene pocos recursos cinematográficos, a enseñarle. Hay un proceso ahí de expandir al cine que no deja de ser interesante, y eso es la Ahora, obra de Juan Carlos Lozada. Tú lo has sin dicho duda. muy bien, el SENAC es el organismo rector del cine, pero también existe ahora la Villa del Cine. ¿Tú crees que ese Pero, trabajo de alguna forma debería estar Lo único que la Villa del Cine mejor pasó, organizado como está el SENAC? la Villa del Cine es una gran idea, un gran proyecto, y han salido películas de ahí interesantes, ¿no? Pero ahora lo tomó el Ministerio de Información. Ahora está adscrito a la presidencia incluso. Está escrito ahí, entonces yo no sé cómo está eso con respecto, porque Dirigido por nosotros el buscamos... hijo de Maduro. Entonces, bueno, eso es lo que no sé por un si- amigo del hijo Maduro. Ajá. No recuerdo el nombre de él, es un amigo del hijo de Maduro quien dirige la Villa del Cine. Estamos esperando a ver cuánto se abre para los cineastas, porque el cine, ¿qué es? Una expresión Sí. cultural. ¿De qué Pero manera? digamos, ahí Libre. empezaron a producir películas hechas en base a guiones de Farruko, por ejemplo. Por es decir, ejemplo, ahí y empezaron muchas a- películas con un contenido ideológico marcado. Y como nosotros Ahora- tenemos nuestro instituto, no queremos ni que nos los toquen, y eso es sagrado y lo defenderemos gremialmente.
obviamente, bueno, con los dientes, como Sí. dice la gente. Ahora, ¿no? lo que sí es cierto es que el cine venezolano, el gremio de cineastas, es uno de los gremios, primero, más combativos, Sí, lo ha sido, sí, lo es. más organizados también, Sí. y con una conciencia tremenda de lo que es el trabajo en equipo, y ha sido el único gremio que el gobierno no ha podido desmembrar, Exactamente. pelear, ponerlos a Y, entrar en conflicto. y eso es muy hermoso porque ahí hay tendencias de todo tipo, gubernamentales y los de oposición. Sí, se nos fue el tiempo, Malena. Es terrible porque la Es muy conversación corto. estaba muy rica, pero seguramente vamos a tener oportunidad de hablar hablar. en otro momento cuando vuelvas a pasar la película, Claro. o cuando tengas una nueva producción, que espero sea pronto. Sí, Amigo, muchas gracias. Gracias a ti, Malena, por venir. Los espero en la próxima edición de Toda una Vida. Yo soy Alfredo Sánchez. Me pueden encontrar en @necosadel. Hasta la próxima.